Buenos días, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Primero que todo, pues les quiero agradecer su paciencia en cuanto a las dificultades que hemos tenido para la plataforma, el uso de esta, el acceso. Bueno, entonces la idea que es, la idea es que ustedes como tal pues tengan en cuenta pues que la fecha de entrega de las actividades continúa tal cual como ya fue establecida. La universidad no ha realizado ninguna prórroga donde extienda el tiempo o donde nos haga algún tipo de aclaración. Entonces, de una vez les comento para que ustedes tengan claro esto. Estoy realizando la grabación en otra herramienta. Desafortunadamente, pues la plataforma del día de ayer, 26 de junio, entró en funcionamiento, pero el día de hoy cuando fui a realizar, bueno, ayer en la noche cuando teníamos la clase, no la pude realizar porque eh, el sistema, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar al enlace, no permitió entrar, arrojó un error, entonces no pude realizar la clase. Hoy traté de ingresar nuevamente muy temprano, en horas, digamos, muy madrugada. Tampoco me permitió acceder, entonces estoy realizando la grabación por otro tipo de plataforma. La idea es que ustedes puedan ver la clase, no nos atrasemos más. Entonces, como tal, pues vamos a continuar con lo que íbamos. Estábamos viendo el tema de... Eh, estábamos viendo lo que correspondía a, a los principios, ¿cierto?, de contabilidad según la norma internacional, algunas pautas que se tenían que tener en cuenta. Habíamos quedado en la diapositiva número, número 13, si no estoy mal, habíamos quedado en esa diapositiva. Entonces en este momento pues voy a hacer la presentación como tal de, del tema en la diapositiva que íbamos, y para continuar, o sea, finalizamos esta clase en cuanto al tema que nos corresponde de los principios y vamos a continuar con la siguiente. Les voy a hacer otra grabación por este mismo medio para que ustedes pues podamos ver la clase de anoche que no les pude dar, ¿listo? Entonces, recordemos que yo les debía a ustedes una clase porque se me presentó un inconveniente el día martes y no pude realizar la grabación, se las comenté por medio de un anuncio. Mi hijo se enfermó y pues desafortunadamente no pude hacer la clase. En el transcurso de la semana traté de hacerla, pero fue la actualización de la plataforma y pues me fue imposible. Entonces, era para que tuvieran en cuenta que les debo dos clases, la anterior y la del día de ayer. Entonces vamos a continuar. Entonces les recuerdo que estábamos viendo unas características correspondientes a la aplicación de los procesos contables en cuanto a una característica que hablábamos y que era súper importante y que era una característica de mejora, y que ésta se basaba en ciertos componentes para que se viera correctamente. ¿Sí? Estábamos viendo un ejemplo. La última característica que estábamos viendo era el aspecto de la comprensibilidad en cuanto al proceso contable y la información que ésta se expresa y que debe ser comprensible. Teníamos un ejemplo y habíamos quedado en los principios de contabilidad. Entonces, primero que todo, es de aclarar que el principio en el cual se basa, digámoslo así, o la palabra clave de los principios de contabilidad es la utilidad. Entonces aquí nos dice, la información financiera de las empresas debe ser útil, y para que sea útil debe ser relevante y presentar fielmente los hechos económicos. ¿Por qué razón me habla de utilidad y de que la información debe ser útil? Porque si de este modo se está presentando la información y el hecho contable se está demostrando, eso es lo que nos va a permitir dicha información, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la información contable o la información financiera que estamos mencionando acá para una empresa se convierte en un proceso útil, lo que va a permitir es que se muestre directamente lo que está sucediendo en una entidad económica, ¿sí? Y si se demuestra cada uno de los aspectos que están sucediendo en una entidad y la información es tan útil que muestra verídicamente dicha información, por esa razón nos menciona el término de relevante, ¿sí? Y de representación fiel, que la información que se exprese de cada hecho económico, de cada acontecimiento contable que se surgió en determinado periodo de tiempo, se exprese como corresponde. Entonces, por esa razón, esta palabra de utilidad representa esta cuestión de los principios de contabilidad pública.
¿sí? Tenemos otro aspecto que es importante resaltar y que nos dice aquí claramente, es que para que se cumpla con dicho o los principios directamente, se conocen unas pautas reconocidas como microrreglas. Y estas microrreglas, como yo les mencionaba a ustedes, si tuve la oportunidad de decirles, estos principios no es como, digámoslo así, algo que se tenga que tener directamente como una norma. No, es algo, digámoslo, si lo comparamos con los principios que tenemos en casa, a nosotros se nos establecen unas formas de comportamiento. Lo mismo sucede con los aspectos contables. Entonces tenemos que tener ciertas condiciones, ciertas, aquí lo menciona como microreglas, ¿para qué? Pues para poder establecer, ¿cierto? Que pues se tenga presentes dichos componentes, ¿sí? Y que de este modo estas microreglas que estamos mencionando aquí, que las voy a subrayar, se identifiquen como el aspecto principal de estos principios de contabilidad. Eso es esos principios de contabilidad, ¿cierto? Entonces también nos menciona que los principios de contabilidad se aplican en diferentes etapas del proceso contable. ¿Y qué significa esto? Pues que se tienen que tener ciertas condiciones para tener presente cómo tengo que yo utilizar estas microreglas, ¿sí? ¿Y cuáles son estos procesos contables? Entonces aquí nos menciona unos criterios que se tienen que tener presente y que, por ejemplo, son la medición. Entonces, cuando yo estoy haciendo un proceso de medición contable, ¿cierto? ¿Qué principio o qué microregla debo seguir para que este proceso de medición, recordemos que esta medición se ve representada directamente cuando hacemos, por ejemplo, estamos revisando en cuánto tenemos nuestro inventario, entonces ya estamos haciendo un proceso de medición. Cuando estamos haciendo un proceso de comparación entre un periodo a otro, estamos midiendo, estamos verificando, estamos midiendo cuánto es la estabilidad de nuestra empresa, estamos haciendo unos presupuestos. Entonces yo tengo que tener en cuenta unos estamentos, unas reglas en cuanto a la norma internacional que tengo que aplicar, y en este caso tengo unos criterios que son estas microreglas de los principios de contabilidad para aplicar en el criterio de medición. Cuando estoy revelando la información, ¿y cómo la estoy revelando? Por medio de unas notas a los estados financieros, puedo revelar información. ¿Cómo más puedo revelar información? Por medio de la presentación de los estados financieros donde se demuestran, donde se establecen los hechos económicos transcurridos en un tiempo, y esto lo vamos a ver en el balance general, en el estado de resultados, en el cambio en el estado de cambios en el patrimonio, en el flujo de efectivo, en las notas a los estados financieros. Entonces, de este modo, yo puedo presentar una revelación, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en la compañía, presentarla por medio de esos estados financieros, pero para esto también tengo que tener ciertos criterios para poder hacer la presentación de dicha información. ¿Y cuáles son esos criterios? Aquí me dice, estos se visualizan en la preparación de la información contable, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy ejecutando mi proceso de la presentación de dichos estados financieros, cuando estoy preparando los componentes que van a conformar mis estados financieros, el activo, por ejemplo, en el caso del balance, el activo, el pasivo, el patrimonio, yo tengo que tener ciertas condiciones para registrar, para hacer la compensación, para realizar la medición, y bajo esos conceptos tengo que guiarme para aplicar mis microreglas, estos principios de contabilidad, y son los siguientes. Tengo que tener primero que todo, cuando estoy ejecutando mi preparación de la información contable, tener en cuenta un negocio en marcha, el principio de devengo, el principio de esencia sobre forma, de asociación, de uniformidad, de no compensación y de periodo contable. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es mi siguiente o mi principio que mencionábamos inicial? El de negocio en marcha. ¿Y a qué me hace referencia este principio de negocio en marcha? Cuando yo menciono este concepto de principio en marcha, pues, ¿qué pasa? Cuando yo menciono negocio en marcha, como su nombre lo dice, significa uno de los principios principales o una de las reglas que se tienen que tener en cuenta. Pues cuando una organización está en funcionamiento, cuando se supone que se crea una empresa, esta es
o se establece directamente. ¿Para qué? Pues para que funcione, para que genere unos ingresos, unos beneficios económicos, unos rendimientos y que esta empresa genere una liquidez. ¿Y a qué hacemos referencia con la liquidez? Que tenga solvencia para suplir ciertas necesidades económicas, como por ejemplo deudas, suplir gastos de personal, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que una empresa, un negocio en marcha, diciéndolo de este modo, representa que está funcionando correctamente cuando se tiene en cuenta este principio, entonces esta regla. ¿Y qué me dice? Es decir, que la actividad de la empresa se lleva a cabo por un tiempo indefinido y por esa razón lo voy a resaltar. ¿Por qué indefinido? Porque cuando yo menciono el término de indefinido, estoy haciendo mención a que no sé cuándo va a finalizar, ¿cierto? No tengo directriz hacia el futuro, no puedo entrar a dictaminar qué es lo que va a suceder digamos, en determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo en cuenta este término de tiempo indefinido y lo baso en este tiempo de negocio en marcha, pues como yo les decía, yo creo una empresa para que ésta funcione, para que me genere unos beneficios, unos rendimientos económicos y tenga el principio de liquidez, de la solvencia y de la liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es, como yo les decía, si yo estoy revelando la información, estoy presentando mi información por medio de los estados financieros, estoy demostrando todos los acontecimientos que están pasando o que transcurrieron en un periodo de tiempo, pues esto de negocio en marcha también me lo tiene que permitir demostrar o visualizar. Entonces, aquí ¿qué me dice? Conforme a la ley o acto de creación. Lo que yo les decía, siempre y cuando, en muchos aspectos sucede, cuando una empresa ya no tiene la solvencia para sustentar sus necesidades, generar varios, digamos, los beneficios económicos para los socios o para la empresa directamente, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Se ve el término de la liquidación. ¿Y por qué liquidación? Porque pues sucede que las empresas pues no están recibiendo lo suficiente para continuar con su operación. Entonces, esa es la idea y la presentación de los estados financieros debe demostrar esto, que se esté cumpliendo con un principio de negocio en marcha, ¿sí? Aquí nos dice también y nos menciona una parte importante, donde nos dice que por tal razón la regulación contable no está encaminada a determinar el valor de liquidación. ¿Por qué razón? Pues porque la norma, en cuanto a los aspectos contables, la idea es que una empresa pues funcione. ¿Y para qué? Pues para que genere unos recursos y también de este modo le atribuya al Estado por medio de la recaudación de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos como base lo que nos menciona aquí el texto de cuanto la regulación contable no se encamina para determinar el valor de la liquidación, hay unas normas que sí establecen qué es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se va a liquidar una empresa, cuando se le va a dar fin a las operaciones que se están encaminando en las empresas. Entonces, hay unas normas, hay unos estamentos que se tienen que tener en cuenta cuando una empresa no está en función, ¿sí? Y pues cuando se habla de este negocio en marcha, por ejemplo, una de las normas que se establecen para una liquidación es que se tenga en cuenta la presentación. Por ejemplo, se tiene que hacer una noticia o digamos como donde se diga que la empresa se va a liquidar, se tiene que mostrar en un periódico, bueno, ¿sí? Entonces son unas normas que se tienen que tener presentes cuando un negocio no está cumpliendo con este principio de negocio en marcha, ¿sí? Entonces, como yo les decía, es importante y obviamente al Estado no le conviene que las empresas finalicen sus funciones, como yo les decía, la idea es la recaudación de impuestos, los ingresos, etcétera, etcétera, entonces a ellos no les conviene porque aquí se genera el desempleo, bueno, una cantidad de cuestiones económicas que afectan directamente la función del país y de la directa relación que tienen con las empresas. Listo. Entonces, permítanme, ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es que no sé por qué no me pasa. Ah, ya. Listo. Entonces, el siguiente principio es el principio de devengo. Cuando hablamos del devengo, son esos gastos, esas, digamos, atribuciones
hechos económicos en los cuales se accede para poder suplir ciertas necesidades económicas. Entonces, aquí nos dice que el principio de devengo nos muestra los hechos económicos que se reconocen en un momento en el que suceden. ¿Por qué en el momento en el que suceden? Porque obviamente cuando yo estoy, si es el caso, adquiriendo un crédito, pues en ese momento estoy adquiriendo una deuda y es en un momento determinado. Entonces, por esa razón hace reconocimiento a un momento en el que sucede, ¿sí? Nos dice que con independencia, perdón, en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes dice, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos. ¿Qué significa? ¿Y por qué menciona la independencia? Porque cuando yo adquiero, por ejemplo, algún tipo de deuda o de gasto, esto me va a representar a mí en un momento determinado un beneficio económico, como yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, yo adquiero un crédito con una entidad bancaria. Al ejecutar mi proceso de sacar este crédito, a mí me está representando en su momento un beneficio económico, pero en un futuro yo tengo que suplir ese crédito, ¿cierto? Pagar cada una de las cuotas como se haya dictaminado, ya sea que sea un crédito a largo plazo o a corto plazo. Y la idea es que en su momento me determinó una independencia, digámoslo, un beneficio económico en su momento, ya después tengo que suplir dicha obligación. Y por esa razón habla de la independencia que se tiene de una cosa con otra. Entonces, ¿y por qué se menciona dentro de los principios para tener presente cuando se está hablando de la presentación o de la revelación o de la forma de medición de los estados financieros y la presentación de estos para la aplicación en los principios? Porque se supone que yo tengo que tener presente cómo voy a hacer ese reconocimiento de dicho gasto o de dicha deuda. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones. Entonces, yo en su momento recibí un dinero, por ejemplo, entonces yo sé que tengo que hacer un ingreso, ya sea porque me lo hayan cruzado el dinero directamente en bancos. Entonces, ¿qué pasa? Incrementó mi activo, entonces tengo que hacer un reconocimiento de cómo voy a registrar dicha obligación en su momento, ¿cierto? Porque ¿qué más tengo que tener presente? Por ejemplo, yo adquiero el crédito, pero tengo que hacer tengo que hacer una discriminación de intereses, cuánto se va para capital, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces yo también tengo que tener en cuenta ciertos criterios para hacer el reconocimiento en cuanto a cómo voy a registrar esas deudas y cómo voy a registrar esos gastos en el periodo en que transcurren y en el tiempo en que voy a empezar a cubrir dichas obligaciones. Entonces, y que aquí también que me menciona, me dice que se origina por el hecho originada por el hecho que incide en ese resultado del periodo. ¿Por qué razón en el resultado del periodo? Porque obviamente, como yo les decía, en su momento me representó un beneficio económico donde incrementaron tal vez mis activos, pero cuando yo empiece a hacer el cruce y el pago de las deudas, de las obligaciones directas, pues entonces va a empezar a afectar el resultado del periodo. ¿Y cómo se va a ver afectado? Pues en mi estado de resultados voy a identificar las ganancias y las pérdidas que se obtienen. Entonces, por esa razón, se tiene que tener en cuenta también un principio de devengo, ¿cierto? ¿Cómo hago el reconocimiento para la información cuando la voy a presentar, cuando la voy a revelar, cuando la voy a medir en cuanto a los estados financieros? Y por esa razón me lo menciona. Otro concepto que tengo que tener en cuenta para otro principio es la esencia sobre forma. Y aquí me dice, las transacciones y otros hechos económicos de la empresa se reconocen atendiendo a su esencia económica. ¿Por qué a su esencia económica? Y me dice que independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. Porque es importante tener presente, como yo les decía, una cosa es cómo se registra en los aspectos legales, pero otra muy distinta es cómo lo voy a registrar en mi esencia contable, en mi parte económica. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cómo tengo presente el registro de las transacciones y de cada hecho económico? Entonces, por esa razón me hace mención a la esencia sobre forma. Aquí me dice, es decir, las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal.
Entonces, vuelvo y menciono, entonces, si yo sé que tengo que registrar, digamos, según la norma internacional me dice que tengo que registrar los inventarios de tal forma, pues yo tengo una esencia principal según lo que me establece la norma para hacer el registro en la parte contable. Otra muy distinta es tener presente cómo se recibió, digamos, el inventario, por ejemplo, si hablamos de inventarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo adquiero, por ejemplo, en el proceso de la transacción, se recibe un inventario por parte de un proveedor. Este proveedor me fía, digámoslo de ese término, yo le quedo en deuda con respecto a la mercancía, entonces yo ya sé que tengo que hacer un registro directo en inventarios, tengo que hacer un proceso de medición para los inventarios y adicional a eso tengo que tener presente una contrapartida, que en este caso fue los proveedores, que tengo una deuda con ellos, pero esa es mi esencia y esa es la transacción, así directamente se ve. Y ese es mi hecho económico. Entonces, hice una transacción y yo puedo tomar ese inventario, lo puedo vender, puedo hacer lo que yo quiera porque pues se supone que yo ya tengo, digámoslo así, en aspectos legales un contrato donde yo, digamos, soy la dueña de esa mercancía, que es diferente que yo la estoy debiendo. Entonces, des en cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si yo firmé un contrato para que ellos me provean y yo les pago mensualmente o les pago cada 2 meses, bueno, etcétera, etcétera, eso ya son condiciones extra eh, informales en cuanto a la información que se dictamina, por ejemplo, para el registro contable, ¿sí? Entonces, yo tengo otros aspectos principales para registrar, para corroborar cómo son las transacciones y recordemos, toda esta información de esencia sobre la forma es para ver cómo se hace la presentación en los estados financieros, cómo se revela, cómo se mide la información y esta medición es importantísima porque es donde nos demuestra cómo se están ejecutando realmente las operaciones, ¿cierto? Que yo tengo que tener en cuenta una esencia para hacer mi registro correspondiente. Aquí les traigo un ejemplo. Este ejemplo es muy interesante. Aquí nos muestra que un fabricante de llantes de lujo vende un barco a 1.000.000 de pesos. Dense en cuenta. ¿Y a quién se lo está vendiendo? Se lo está vendiendo a un banco, ¿sí? Entonces, él le vende el yate, él fabrica yates, entonces vende su yate a 1.000.000 de pesos a un banco. Pero entonces dice, y el mismo acto firma un acuerdo para recomprárselo al banco en 1.080.000 en un año a más tardar. ¿Qué significa esto? Pues que prácticamente este fabricante de yates lo que hizo fue un cambio por el 1.000.000 de pesos. Seguramente necesitaba dicho dinero y firmó, digámoslo así, como un contrato. Des en cuenta que aquí meten la parte legal, ¿cierto? Aquí ya hay aspectos legales de parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como ya se firma un contrato donde el fabricante puede en un año volver a recibir su yate siempre y cuando pague 1.080.000, que fue el acuerdo que se firmó. Entonces, ¿qué pasa? Des en cuenta que se tiene que tener en cuenta una esencia sobre la forma al momento del registro. Entonces, aquí, ¿qué más nos dice? Nos dice, el día en que se produjo la transacción, des en cuenta, el valor razonable del yate era de 2.000.000 de pesos. O sea, si ustedes se ponen a analizar, realmente esta primera parte que estamos mencionando en cuanto al día en que se produce la transacción, es decir, cuando el fabricante lleva el yate al banco o hace el cambio, ¿cierto?, por el 1.000.000 de pesos, hay un proceso que se tiene en cuenta y ellos hicieron un valor razonable del artículo. ¿A qué hace referencia ese valor razonable? Cuando hablemos de valor razonable es uno de los procesos que se tienen para medir la parte de inventarios. Y este valor razonable se tiene en cuenta, por ejemplo, el valor precio de adquisición, ¿sí? Y se tienen en cuenta otros criterios que ya más adelante les voy a mostrar cómo es el proceso de medición para inventarios, lo vamos a ver. Y la idea que es, des en cuenta, entonces, por ejemplo, el yate, en ese momento en que se hizo la transacción, el yate realmente estaba valiendo, según el avalúo que se le realizó, estaba valiendo 2.000.000 de pesos, ¿sí? Y dice que la tasa incremental del endeudamiento del fabricante se aproxima al 8%, ¿sí? Y este 8% es anual, pues obviamente si ustedes hacen el análisis, eso es lo que realmente le están cobrando de más por el año en que el fabricante puede reclamar su yate. Entonces, des en cuenta, le están cobrando 1.080.000 para que vuelva a tener el yate. Entonces, des en cuenta, el banco no tiene derecho a vender el yate, dice.
Esa es la interrogante, ¿sí? O sea, él no tiene derecho a vender el yate porque se firmó un acuerdo. Si en un año el señor no le paga el 1.080.000, el banco puede hacer lo que quiera con el yate, ¿cierto? Eso fue un acuerdo legal que se hizo. Entonces, des en cuenta que hay unos aspectos legales que se tienen presentes en este contrato, ¿cierto? Pero hay otros donde el fabricante tiene ciertos derechos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fabricante? Pues en un año conseguir el 1.080.000, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué me dice? El fabricante no podrá reconocer los ingresos de actividades ordinarias provenientes de la venta del yate, la esencia de ambas. Primero, el banco no puede vender el yate y tampoco, ¿cierto? Porque se supone que tiene un año el fabricante para poder recuperar su yate, que en ese momento de la adquisición que hicieron la transacción estaba valiendo 2 millones de pesos, entonces el fabricante le está perdiendo 1 millón de pesos más los intereses que tiene que pagar, ¿cierto? Entonces, des en cuenta, el banco no lo puede vender, pero el fabricante, cuando hace su registro contable, tiene que tener una esencia de forma para poder registrar. Y des en cuenta que dice que el fabricante del yate no podrá reconocer los ingresos de las actividades ordinarias provenientes de la venta del yate. ¿Por qué razón? Porque es que no es un ingreso, se convierte en una deuda, ¿sí? ¿Y por qué una deuda? Porque se supone que él en un futuro tiene que pagar para poder recuperar el yate. Si no, va a perder el yate, solamente va a recibir 1 millón de pesos. Des en cuenta que realmente el yate en ese momento estaba valiendo 2 millones de pesos, le está perdiendo 1 millón de pesos más los intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el fabricante va a hacer su registro, o como tiene que hacer su registro, no lo puede registrar como un ingreso porque realmente no se convirtió en una venta, ¿sí? Está haciendo un cambio por el dinero, se convierte como una deuda con el banco, des en cuenta por la firma del contrato de recompra. Y pues, ¿qué pasa? Dice, las transacciones tomadas en conjunto pueden considerarse como que el fabricante obtuvo del banco un préstamo de 1 millón de pesos, ¿sí? Dice, cuyo pago, o sea, se dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo, prácticamente se puede considerar como que él tomó un préstamo con el banco y lo que hizo fue darles el yate, digamos, como solvencia de que les va a pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Cuyo pago está garantizado por el yate del fabricante, ¿sí? Sí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona vaya a pagar, pues va a poder recuperar su yate. Si no, pues no lo va a hacer. Entonces, es como una, digamos, como una garantía para el banco de que este señor les va a pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué más me dice? Dice, cuyo pago está garantizado por el yate activo de inventario. ¿Por qué activo de inventario? Porque este señor fabricante de yates, él fabrica yates y se dedica a la venta o comercialización de yates. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un fabricante de yates, pues esto está afectando su inventario, porque él lo tomó de su inventario para hacer el cambio con el banco del 1 millón de pesos. Entonces dice, por consiguiente, el fabricante debe reconocer 1 millón que recibió del banco como un pasivo asegurado. Vuelvo y le repito, se convierte en una deuda. ¿Por qué razón? Porque yo recibí prácticamente ese 1 millón de pesos como el capital que estoy recibiendo, y recordemos que cuando yo saco un crédito yo tengo que pagar unos intereses, y esos intereses son esos 80.000 pesos de excedente que se tienen en cuenta para que el banco, ¿cierto?, pueda devolverme el yate. Entonces, ¿qué pasa? Yo registro mi deuda, que es 1 millón de pesos, pero tengo que llevar unos costos financieros como, diciéndolo de este modo, reconocer ese gasto de los intereses que le estoy pagando al banco. ¿Y cuál es ese interés que estoy pagando? Pues los 80.000 pesos. Entonces, des en cuenta, yo registro la deuda del 1 millón de pesos, estoy afectando mi inventario, ¿cierto? Cuando reciba nuevamente mi yate, pues entonces vuelvo a tener mi inventario normal. Tengo que tener en cuenta que estoy afectando un pasivo, una deuda con el banco, y tengo que tener en cuenta el registro de unos costos financieros, que en este caso son los intereses que voy a pagarle a dicha entidad. Entonces, eso es un principio de esencia sobre la forma. Des en cuenta la forma en que se tienen que tener en cuenta de acuerdo a varios criterios. Yo no puedo, lo que yo les decía, si no puedo afectar la esencia, yo no puedo registrar esa venta, supuestamente venta, como un ingreso, porque no fue un ingreso. Yo en realidad tengo que devolverle ese 1.080.000 al banco para recuperar el yate, porque si no voy a perder mucho dinero. Des en cuenta cuánto estaba valiendo el yate. Entonces, para mí, como fabricante, no me conviene. Al banco, obviamente, sí le serviría, ¿verdad?
Entonces, principios de contabilidad, volvemos a otro principio que es la asociación. ¿Y qué es esto de la asociación? Este término de asociación es aquel en el que se incurren, por ejemplo, en costos y gastos para producir unos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo un proceso para poder adquirir o recibir unos beneficios económicos, tengo que incurrir en ciertos gastos y costos. Por ejemplo, en una publicidad, tengo que pagar unos empleados. ¿Y qué pasa? Pues si un empleado me está prestando un servicio, por ejemplo, de venta de mercancías, él está comercializando, está sirviéndome y pues en su momento yo estoy haciendo un proceso de asociación entre los costos y los gastos y mis ingresos. Entonces, en su momento, yo tengo que pagarle a ese empleado, pero asimismo se me va a ver representado en unos ingresos económicos, en unos beneficios económicos. Entonces, por esa razón se habla de ese término de asociación. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta en cuanto a la presentación, a la medición y la revelación de los estados financieros. Por esa razón se menciona este principio de contabilidad y hace parte directa de la conformidad que se tiene. Otro concepto, otro principio importante es la uniformidad. ¿Y por qué me habla de la uniformidad? Porque me vuelve y menciona esos criterios que se tienen que tener en cuenta cuando estoy haciendo o presentando mis estados financieros. Entonces me habla de un concepto de uniformidad, por ejemplo, cuando yo reconozco esa medición, la revelación y la presentación. Y me dice que se mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros. ¿Cómo así que se aplican y por qué a los elementos? ¿Y cuáles son esos elementos? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles conforman el balance general? El activo, y el activo está desprendido de tales elementos, lo mismo el pasivo, tiene ciertos componentes y el patrimonio ciertos componentes. Esto me está conformando, esos elementos hacen parte del balance general. ¿Cuáles me conforman el estado de resultados? Los costos, los gastos, los ingresos. El estado de cambios en el patrimonio, pues el patrimonio. Entonces, ¿qué significa y qué me está hablando en este principio de uniformidad? Pues que yo tengo que tener en cuenta unos criterios para reconocer y aplicar en esa medición, en esa revelación, en esa presentación. ¿Y cómo lo hago? Pues que yo también tengo que tener presente que si hay unos conceptos que tengo que aplicar, renovar según la ley, pues entonces yo voy a tener en cuenta este concepto de uniformidad para hacer el reconocimiento como me lo dice la ley. ¿Sí? Entonces tengo que hacer unos ajustes, tengo que hacer una reclasificación de la información y de este modo, pues, no afectar los componentes o de forma negativa a la entidad. Entonces, eso es un concepto de uniformidad. Tenemos el principio de contabilidad, donde hablamos de la no compensación. Aquí nos dice que no se reconocen partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del estado de situación financiera o de ingresos, gastos y costos que integran el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que de forma excepcional así se regule. Entonces dice, este concepto de no compensación nos dice que no se puede compensar partidas del pasivo con el activo, ni partidas del gasto con ingresos. ¿Por qué razón? Pues, por ejemplo, yo no puedo hacer el cruce. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Dice, debe 100.000, y vuelve y nuevamente dice, debe otros 100.000. Entonces, este debe significa de que pues se tiene una cuenta, puede ser de naturaleza débito o crédito, ¿cierto? Donde se hace un registro y donde nos podemos dar cuenta pues que ambas cuentas no están en la contrapartida del debe con el haber para compensar, sino están las dos cuentas al debe. Entonces, ¿qué me dice? No se compensa una con la otra, ¿sí? Y dice que cada cuenta de gastos e ingresos debe ser cobrada o pagada independientemente, ¿sí? Entonces, por esa razón, podemos mencionar que no se hace un cruce. Entonces, cuando se da estos casos es porque no se hace una compensación, pero más adelante se tiene que buscar como tal una cuenta que haga la contrapartida, ¿sí? Pero se menciona este concepto de no compensación. Y por último, en cuanto a los principios que tenemos que tener en cuenta para la aplicación, para la revelación y la medición de los estados financieros, tenemos el periodo contable. ¿Y a qué hacemos referencia con el periodo contable? Como su nombre lo dice, es un tiempo determinado donde ocurren ciertos hechos económicos, ¿cierto? Donde se realizan unas operaciones contables y pues se tienen que efectuar unos ajustes de cierre para presentar dichos estados financieros, que es lo que se hace en los procesos contables. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí nos dice que este cierre contable o periodo contable hace referencia a un lapso de tiempo en el que se afirma o se puede mencionar que es del 1 de enero al 31 de diciembre de un año. Entonces, ¿qué pasa? Para tener en cuenta, ustedes saben que anualmente se hace un cierre de todas las cuentas, se manejan las cuentas reales y las nominales, ¿sí? Las nominales se cierran, las nominales son los ingresos, gastos y costos, ¿cierto? Y las reales, que son las que se mantienen para el siguiente periodo contable, es el inicio del siguiente periodo contable. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de cierre contable o de periodo contable, que es el tiempo en el que yo efectúo unos cierres contables, unas operaciones de ajustes, entonces, ¿qué pasa? Yo también puedo expedir unos estados intermedios. Significa que no necesariamente tienen que ser de un periodo de tiempo del 1 de enero al 31 de diciembre, siempre y cuando hayan unos propósitos legales o unos requerimientos que se tengan que tener en cuenta, pues yo puedo aplicar esos principios de contabilidad en cuanto al periodo contable en determinado tiempo. Entonces, yo puedo expedir unos estados financieros a mitad de año, en agosto, ¿sí? Según como se den las necesidades o un propósito que se requiera, ¿sí? Entonces, por esa razón, es importante tener en cuenta dicha información. Entonces, ya con esto finalizamos nuestra presentación de principios de contabilidad. Entonces, la idea como tal es que ustedes tengan en cuenta dicho componente que les estoy mencionando. Entonces, ya con esto finalizamos pues nuestra clase que les debía anterior, ¿sí? Y ahorita les voy a hacer otra grabación que vamos a hablar sobre las NIF para pymes, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, pues quedo atenta. Gracias.